Hola estudiantes, continuamos con el tema de indicadores del mercado laboral, luego de ver toda la descripción y los conceptos de la medición de la población eh, para llevar a garantizar y medir los temas del desempleo o empleo para el caso pues, de Colombia. Entonces, continuando, vamos a hablar ahorita de los indicadores del mercado laboral. Iniciamos con el tema de la oferta. Recordemos que les decía en la anterior sesión que si es mercado laboral siempre van a estar los dos agentes, en este caso oferentes y demandantes. Iniciamos describiendo qué nos muestra o cómo se muestra la oferta de trabajo. Entonces, inicialmente la tasa bruta de participación, que qué es o qué trata de mostrar, mide el tamaño relativo de la fuerza de trabajo de aquellos oferentes que están. ¿Cómo se mide? Muy fácil. La población económicamente activa sobre la población total. Son tasas, ¿cierto? Entonces recordamos, esto siempre va por 100 porque es un indicador como tal. Entonces, población económicamente activa sobre la población total por 100. Así se mide la tasa bruta de participación, que es la oferta de trabajo del mercado laboral. Siguiente, la tasa global de participación, que mide el tamaño relativo de la fuerza de trabajo. Es decir, aquí qué nos muestra o qué nos quiere enseñar. De esa población en edad de trabajar, cuántos están económicamente activos o cuánta población está económicamente activa. Por 100, recordemos que es una tasa. Y la población económicamente activa constituye la oferta de trabajo. Entonces, si recordamos la estructura que estábamos viendo en la sesión anterior, pues veíamos que partíamos de una población total. Esa población se partía en la población en edad de trabajar y población menores de, recordemos, en las zonas rurales menores de 10 años y no son población en edad de trabajar, y en la parte rural de 12 años. Entonces la población económicamente activa, esa que está en la disposición de hacerlo, constituye la oferta de trabajo. Ahora vámonos para el lado de la demanda, el otro agente del mercado. ¿Cómo medimos esa demanda de trabajo? A través de la tasa de ocupación, que nos muestra quiénes son los que ejercen y desean ejercer cualquier actividad productiva. ¿Cómo se mide? Pues de esa población en edad de trabajar, ¿cuántos están ocupados? Por 100. La tasa de desempleo, por el otro lado, o el antagonista. Luego de los ocupados, pues vamos a ver cuántos son los desempleados. Mide la proporción de la fuerza de trabajo que se encuentra desocupada. ¿Cómo se mide? De esa población económicamente activa, ¿cuántos son los desocupados? Por 100. Es una tasa. Hay otra forma de partir desde otros puntos para medir la tasa de desempleo, que también como se puede interpretar como la tasa global de participación menos la tasa de ocupados. Entonces esto es un desarrollo de la fórmula de la tasa global de participación menos la tasa de ocupados para que nos muestre la tasa de desempleo calculado con respecto a la población en edad de trabajar. Entonces es otra forma de medirlo. Ahora vamos a ese lado del subempleo. ¿Qué nos muestra la tasa de subempleo? Pues mide el porcentaje de la fuerza de trabajo que declara estar en capacidad y disposición de trabajar más. Cuando veamos o cuando vemos dentro de la estructura esos términos de trabajo de subempleados que existen por diversas situaciones, por ingresos, por capacidades, por tiempo. ¿Cómo se mide? De esa población económicamente activa, ¿cuántos están subempleados? Por alguna de estas categorías que definimos anteriormente. ¿Cuáles son esos otros indicadores del mercado laboral que nos interesan? Entonces, la informalidad, importante.
Importante saber qué mide esa informalidad, qué nos muestra, dado que la situación en Colombia tiene una tasa alta de informalidad. Entonces la informalidad son aquellas personas que realizan alguna actividad remunerada, pero que dicha actividad no les permite tener un flujo de ingresos estables y condiciones de trabajo socialmente aceptables. ¿Qué dice el DANE? El DANE considera como trabajadores del sector informal a los ocupados con las siguientes características: los empleados domésticos, los trabajadores por cuenta propia, excepto profesionales independientes, porque siempre tienen un tema de cotización, se los exigen cuando firman sus contratos, entonces no se vuelve informalidad. Y los empleados y obreros particulares que laboran en empresas de hasta 10 trabajadores en todas sus agencias y sucursales. Forma de medirlo, condiciones, metodología. La informalidad muestra un punto álgido en nuestro país. Los términos de garantías para los empleados hacen que la informalidad sea muy grande, sobre todo en el suceso que estamos viviendo ahora, en los acontecimientos, dejando aparte el tema de la pandemia, es el tema de los extranjeros. En este caso de la alta migración, por ejemplo, que tuvimos de venezolanos, hicieron que de pronto la informalidad se hiciera un poquito más alta, porque había mucha mano de obra, entonces podían aprovecharse y contratar con garantías que mostraban o marcaban formas de informalidad. Ahora, el desempleo no es solo el desempleo o la tasa de desempleados o desocupados del país. Existen varios desempleos, se manifiestan y los podemos categorizar en este momento. Son tres formas, que es el desempleo friccional, el desempleo estructural y el desempleo cíclico. ¿Cómo los podemos identificar? Entonces el desempleo friccional, que también se puede llamar desempleo transitorio, desempleo de búsqueda, es causado por ese tiempo normal donde las personas están en busca del trabajo requerido, pero con ciertas habilidades. Ellos a su vez cambian de trabajo, o aquellos que se integran por primera vez a la población económicamente activa, o que luego de haber estado un tiempo cesantes se reincorporan a la búsqueda de trabajo. Entonces, friccional lo dice. ¿Qué pasa? O no se tienen las habilidades que está buscando el mercado, o pasan de esa población económicamente inactiva a ser activos, es decir, a estar en búsqueda de trabajo, o aquellos que duraron cesante por un tiempo y vuelven en la búsqueda de trabajo. Entonces, se presenta, recapitulando, con las personas con ciertas habilidades son despedidas. ¿Por qué? Porque no están supliendo esas necesidades que necesita, en este caso, los medios de producción o las formas de producir. Cuando las personas renuncian a sus trabajos para aceptar o buscar uno nuevo, mientras están en ese lapso de búsqueda, entonces se marcan bajo un desempleo friccional. Y cuando la población joven abandona la escuela, por ejemplo, y busca su primer trabajo. ¿Por qué? Porque pasan esos estudiantes que son totalmente estudiantes, no son estudiantes trabajadores, sino que son dedicados a la academia. Entonces, cuando llegan a buscar trabajo, pasan de la población económicamente inactiva a ser población económicamente activa, pero mientras están en la búsqueda se vuelven y categorizan como un desempleo friccional. Y aquellos trabajos que son por temporadas, ¿cierto? Que son, entonces los llamamos estacionales. Entonces en la época de diciembre, cuando contratan, ¿cierto? Aquella actividad comercial sobre todo, entonces cuando estos dejan de trabajar en esos tiempos, en esas estacionalidades, pues se enmarcan dentro de esos desempleados bajo una categoría friccional. Ahora, el desempleo estructural. ¿Cuál es ese desempleo estructural?
es causado por la disparidad entre las habilidades de las personas sin trabajo y las habilidades requeridas para los trabajos existentes. ¿Cuándo se presenta este tipo de desempleo? Cuando las personas que buscan trabajo no tienen la educación o las habilidades necesarias para desempeñar los trabajos disponibles, es decir, la oferta no se habla con la demanda. Entonces puede que se estén buscando técnicos o tecnólogos y no hay sino ingenieros ofreciendo su mano de obra. Entonces ellos se categorizan o se catalogan como desempleados bajo un desempleo estructural. Entonces no se hablan, y esto es importante, y de ahí que parta el tema de que las universidades, los institutos siempre estén hablando con el sector productivo para mirar qué necesidades tienen de mano de obra y que puedan suplir esas necesidades. Y de esta forma se puede bajar el desempleo. Ahora, siempre existe una tasa natural de desempleo y es importante tenerlo claro. Nunca vamos a tener un desempleo igual a cero. ¿Por qué? Porque el desempleo se presenta dentro de una economía como parte normal del funcionamiento de la economía. Entonces, ¿cómo los podemos medir o dentro de estos desempleos que ya vimos? Como la suma del desempleo friccional y el desempleo estructural. Entonces, en Colombia la tasa natural del desempleo oscila entre un 11 y un 12%, lo que hace que los ciclos del desempleo sean relativamente estables. Cuando se tiene reconocida esta cifra, entonces sabemos que cuando está por encima de estos niveles ya es preocupante y deben tomarse medidas, o el gobierno debe tomar medidas para solucionar los temas de desempleo. Ahora, ¿qué es el desempleo cíclico? Pues su nombre lo dice. Es causado por faltas de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una baja demanda, es decir, cuando estamos en periodos de recesión. Si nos vamos al tema del ciclo económico, en temas cuando estamos en recesión o en depresión, pues si no hay demanda de productos, pues porque no hay ingreso, entonces el desempleo aumenta. Y este desempleo lo llamamos cíclico, o sea, hace parte de ese ciclo de la economía, en el tiempo de la recesión. Indicadores del mercado laboral. Yo les voy a mostrar aquí unas cifras, pero la tarea y la invitación es a ir a la página del DANE en estadísticas por tema, mercado laboral, y buscar todo esto que hemos visto aquí teóricamente muy gráficamente. Mirar cómo se ha comportado la tasa de desempleo, cómo se ha comportado los indicadores de tasa global de participación de la población económicamente activa, que es la oferta laboral, para que puedan analizarlo. Nuestra próxima sesión, mi invitación es a que lo busquemos y lo analicemos. ¿Para mirar qué? No es más que mirar estos temas de indicadores del mercado laboral. Entonces, vuelvo y los invito. Los vamos a buscar a ver esta diferencia, por eso les mostré hasta acá 2019, tenemos una coyuntura en este momento, que es el tema de la pandemia, que nos ha llevado a una recesión mucho más grande. Entonces vamos a mirar esos dos escenarios. ¿Qué pasaba antes, en este momento, por ejemplo, a 2019, que teníamos unos indicadores de tasas más o menos en niveles de tasa dentro de la tasa natural de desempleo? ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Qué está pasando con Colombia, dado esta coyuntura que estamos viviendo? No somos únicos, todos los países la están viviendo, que también son factores externos que nos mueven. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer ese paralelo. Yo los invito a que ustedes vayan y busquen, ya saben, DANE en Google, DANE, estadística por tema y mercado laboral. Y vamos a mirar esas cifras en la clase sincrónica. Entonces, aquí estamos terminando todo el tema de desempleo, que era lo que nos faltaba como por cerrar. Yo les decía en la sesión anterior los indicadores laborales, y vamos a discutirlos en la clase, en la próxima sesión sincrónica, para ver qué ha pasado y para hacer un análisis, y espero la participación de todos. Muchas gracias.